Hola, mi nombre es Georgiani Parcasnegra. Soy psicóloga en formación de la Universidad de la Costa Q. El día de hoy traigo el plan de prevención del síndrome del desgaste del cuidador. Entonces, el cuidador es aquella persona que sufre del desgaste físico, del desgaste psicológico y de su salud en general. El cuidador es aquella persona quien dedica gran parte de su tiempo a esa persona dependiente, a esa persona que sufre de una enfermedad crónica, que sufre de Alzheimer, y quizás es aquella persona quien dedica tiempo a los cuidados de la vejez. Por tanto, el cuidador asume la necesidad de un aprendizaje continuo, la necesidad a ese cuidado de esa persona dependiente, que es un hecho sobrevenido para el que nadie está preparado, ¿sí? Entonces, la vida del cuidador empieza a cambiar, toma otro rumbo. ¿Por qué? Porque ya cambian esos planes, cambia ese proyecto de vida que tenía a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Entonces el cuidador deja de hacer esas actividades que tenía anteriormente. Quizás deja de trabajar para poder cuidar de esa persona que está sufriendo una enfermedad, que no se puede valer por sí mismo, o de pronto sí. Y entonces puede sentirse que le falta la libertad, se pueden sentir encerrados. Y no solamente ellos como cuidador, sino también a esa persona a la que están cuidando, ¿sí? Entonces sienten que su vida se se está perdiendo en el tiempo y con ella la esencia y la vida del ser querido al que están cuidando, ¿sí? Pero la situación los absorbe de tal forma que quizás empiezan a dedicar menos tiempo a esos hijos, a esos esposos, empiezan a dedicarse menos tiempo a ellos mismos. Y no solamente eso, sino que también empieza ese aislamiento social, porque corren el riesgo de aislarse socialmente. Dejan de hablar con sus amigos, con sus compañeros. Durante el proceso del cuidado, esa persona, ese cuidador, puede sentirse culpable. Culpable porque cree que no está atendiendo bien a la persona enferma, que no está haciendo las cosas bien. Y es con frecuencia que se puede sentir impotente, se puede sentir con rabia, quizás se puede sentir abandonado, se puede sentir solo de parte de los demás familiares. ¿Por qué? Porque se han desentendido de ese cuidado de esa persona, se han desentendido de la situación, de las necesidades que éste conlleva. Y entonces la responsabilidad recae en una persona que se va a sentir agotada físicamente, emocional, va a tener ese cansancio persistente y quizás va a presentar esos problemas del sueño por la preocupación que le genera ese enfermo. Se siente irritable, quizás por los quejidos. ¿Ah? Entonces va a tener ese desinterés por vivir experiencias nuevas, ¿sí? Se siente esos dolores de espaldas o quizás esos malestares que sin tener un problema como tal los va a evocar, ¿sí? Quizás ese dolor de espalda es por la ayuda que le brinda a esa persona para que se pueda apoyar en su hombro, para que pueda moverse, para que pueda caminar. Pero no solo eso, sino que también va a presentar un aislamiento social de esas personas cercanas, de esos amigos, de esos compañeros, ¿sí? También va a manejar esos niveles elevados, tanto de ansiedad y de estrés.
que puede ser posible que se pueda llegar hasta automedicarse para poderse sentir mejor. Vivir una experiencia como la del cuidador es muy gratificante para ellos, el saber que pueden hacer algo por esa persona dependiente y que son ellos quienes están ahí para guiarlo. Aurora es una persona adulta mayor de 90 años, quien tiene 7 hijos y sufre de Alzheimer. Y cuando se levanta el paraco a dar. Oiga, usted se ve bonita peinándola. Se ve muy bonita. ¿Cómo se llama usted? Todos los huevos. ¿Cómo se llama usted? Aurora. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 20 y pico. 20 y pico. ¿Y tiene hijos? Tengo 3. Sí, tiene 3 hijos. Varios estudios realizados demuestran que la depresión y la ansiedad son subdiagnosticados en los cuidadores principales. Pero no solo son esos síntomas, sino que también el estrés es uno de los principales síntomas que generan en estos cuidadores. Citamos a Maslach y a Jason en 1996, en su teoría del estrés en cuidadores primarios. Lo caracterizaron como un síndrome de agotamiento emocional, con despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas con necesidades de suma atención. La descripción del síndrome se refiere a un primer aspecto definido como desgaste, pérdida de energía, agotamiento y fatiga, o como una combinación de ellos. El segundo aspecto, la despersonalización, un cambio negativo en las actitudes hacia otras personas, que podrían corresponder a los beneficiarios del proceso del propio trabajo. Si bien la despersonalización en niveles moderados sería una respuesta adaptativa a esta misma respuesta, en grado excesivo demostraría sentimientos patológicos expresados en insensibilidad hacia los otros. El tercer componente en estas reflexiones es el sentimiento de falta de realización personal, donde surge una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, típicos de depresión, autoestima baja, aumento de irritabilidad, aislamiento profesional, bajo rendimiento, escasa tolerancia a tensiones, pérdida de la motivación hacia el trabajo. Además, Dueñas y Coles en el 2016 desarrollaron un estudio donde el objetivo fue describir esa prevalencia del síndrome del cuidador y las características psicosociales de estos cuidadores, ¿sí? Lo que concluye que es importante anotar que la depresión y la ansiedad hacen que el cuidador no asista a tiempo a esos servicios de salud, ¿sí? Y entonces, en consecuencia a eso, estos trastornos se vuelven crónicos. Los resultados de estos estudios confirman que el cuidador, es decir, que el concepto del cuidador constituye una población de riesgo de sufrir enfermedades físicas y psíquicas, ¿sí? Pero que además genera esa pérdida de autoestima y desgaste emocional. Entonces, debido a una acumulación de estresores, es decir, frente a esa acumulación de estresores, frente a esa adaptación de esa situación, es lo que hace esa pérdida de autoestima se vaya elevando más. Para llevar a cabo este plan de prevención es importante que el cuidador conozca bien la enfermedad y la evolución que éste conlleva, que conozca cada una de esas fases y comprenda los síntomas que estos presentan, esos cambios de conducta que tienen esas personas afectadas, pero también debe aprender estrategias para poder aplicarlas, para poder darle manejo a situaciones que se presenten, ¿sí? Debe aprender
a pedir ayuda cuando la necesite, porque no debe permitir que toda la responsabilidad caiga en sí mismo. Conocer y gestionar sus propios sentimientos y emociones. Es normal que se sientan ansiosos, que se sientan frustrados, pero es importante que expresen eso que sienten. Además, buscar espacio para ellos mismos, ¿sí? Dedicarse más tiempo, ¿sí? Alimentarse bien, dormir lo necesario, practicar actividades físicas. Adicional a eso, deben también visitar al médico de forma regular. Puedes aprovechar el tiempo cuando esa persona esté dormida. Fomenta la autonomía de esa persona dependiente. Si en caso dado puede realizar actividades por sí misma. O de lo contrario, puedes buscar actividades que puedan realizar juntos para poder entretenerse. Aprende a relajarte y no a desesperarte. Si necesitas una ayuda profesional, no dudes en buscarla. Puedes acudir a esos servicios de atención domiciliaria. Y si en caso dado la persona a la que estás cuidando fallece, recurre a un servicio profesional urgente, porque pueden generarse esos pensamientos irracionales, esos sentimientos de culpa, en donde piensas o crees que no has hecho lo suficiente para poder cuidar a esa persona. Aprendes a aceptar la situación del enfermo y tu situación como cuidador, generarás bienestar y lograrás disfrutar cada día de tu labor. Y no solo tu labor, sino también de ese ser querido. No te automediques sin previo prescripción del médico, ¿sí? Los antidepresivos pueden llevar a intoxicaciones graves. No permitas que sean dos personas las que más adelante toque cuidar. Y ojo, el cuidador no puede cuidar solo a esa persona continuamente.